Ahora seguimos con la medición del complemento, la interpretación de los dos paraclínicos y fundamentos. ¿Cómo evaluamos este sistema de complemento? Tenemos diferentes pruebas, entre ellas tenemos H50 o el complemento hemolítico el 50%. Pues básicamente esta prueba me va a medir la función global de este sistema de complemento. Y va a evaluar la capacidad de la vía clásica para realizar eritrocitos sensibilizados. Y no va a medir la cantidad de proteínas, pero sí va a medir la función global. Y por lo cual, como mide la función global, requiere integridad tanto de C1 a C9. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente, estas H50 o ensayo de la detección de la activación de la vía clásica es una hemólisis mediada por la vía clásica de eritrocitos de oveja recubiertos de IgG, que son anticuerpos antioveja. Entonces, pues lo que se hace es poner el suero del paciente necesario para realizar el 50% de los glóbulos rojos. Y en este suero es donde están las proteínas. Y ahí van a estar las proteínas del complemento. Y entonces, como van a estar todas estas proteínas de complemento, pues básicamente se va a unir toda esa cascada C1, C4, C2, extendiendo, formando la convertasa C3, C5 y por último el complejo de ataque a la membrana. Y también van a estar las proteínas reguladoras y sus factores inhibitorios. Además de que el resultado normal depende de que todos los componentes de la vía clásica estén presentes y funcionales. Y además que el valor normal es de 150 a 250 unidades por mililitro. Bueno, ¿cómo se interpreta? ¿Qué significa un CH50 normal o elevado? Pues básicamente eso significa que la vía clásica funciona adecuadamente y que las proteínas de complemento pueden aumentar por inflamación sistémica, infecciones o estados de fase aguda. Cuando el CH50 está bajo pero detectable, o sea que está levemente mayor de 10 unidades por mililitro, es un hallazgo más común, indica consumo de complemento, se presenta cuando la vía clásica está activada de forma crónica y está asociado con enfermedades autoinmunes como el lupus, eritematoso sistémico o enfermedades mediadas por inmunocomplejos, por eso es que está pendiente. Entonces, también otro resultado es que las H50 estén muy bajo, indetectable, menor o igual a 10 unidades por mililitro. Y esto ya son hay dos posibilidades. Una es que hay un defecto genético en algún componente del complemento CNC1 o hasta C9. Y esto va a estar asociado a infecciones recurrentes, aunque esto generalmente es muy raro. Y lo más frecuente es que haya sido por un error del laboratorio, que esté una muestra mal manejada, pues activación del complemento en frío, resultados falsamente bajos. Entonces, por eso es muy importante cuidarse de los errores proanalíticos, ya que las proteínas del complemento son termolábiles, depende de la temperatura. Si el suero no se procesa y congela de inmediato, pues hay una activación espontánea y puede dar a CH50 indetectable y C3 y C4 normales. Estas pruebas antigénicas no van a detectar disfunción. Eso es importante tener en cuenta eso. Ya que siempre que evaluamos H50, pues hay que evaluar C3 y C4. Ya que si H50 está indetectable, pero C3 y C4 normales, entonces hay que sospechar de un artefacto del laboratorio y no de una inmunodeficiencia. Entonces, ¿qué hacemos si H50 está abajo? Solicitar C3 y C4. La combinación orienta la vía afectada. Y esto va a ayudar a distinguir el consumo por vía clásica, si es por activación de la alternativa o por deficiencias específicas. Entonces, ahora tenemos otra prueba que es la H50 o complemento hemolítico alternativo 50%. ¿Qué es la H50? Es una prueba que evalúa la actividad funcional total de la vía alternativa. Va a ser muy similar a la CH50, pero mide específicamente la función de esta vía. Y útil para detectar alteraciones en los componentes propios de la vía alternativa. Entonces, ¿cómo funciona este ensayo para ver cómo está la vía alternativa? Pues en esta, si bien hay una lisis o hemólisis de eritrocitos de conejo
pues que estén sensibilizados. Entonces, este hemólisis de eritrocitos, pues va a ser muy parecido, ya que miren que los eritrocitos de conejo tienen bajo contenido de ácido ciálico y no está protegido eficientemente, no protegido eficientemente la alternativa por el factor H. Además, que en las condiciones del ensayo permiten la activación exclusiva de la vía alternativa, ya que aquí se va a requerir la integridad o solo poner proteínas que tengan, que activen la vía alternativa, ya sea como el factor B, el factor D, la propiodina, C3, C5 hasta C9, ya que estas sí son necesarias, por eso incluso están más costosas que CH50, ya que se necesitan condiciones muy específicas y que estén solo estas proteínas. También es que la vía alternativa está siempre activa a nivel basal por este fenómeno llamado takeover que se explicó en una anterior clase. Y su función principal de esta vía general es B y optimizar patógenos o superficies sin protección. Entonces, ¿por qué el H50 no se usa tanto? En la práctica clínica los más usados son CH50 y C3 y C4. AH50 por sus condiciones muy específicas y no tanta utilidad suele realizarse en laboratorios de referencia. Pues por las razones ya que existe un montaje especializado y no siempre es necesario. ¿Cuándo mandar AH50? Las enfermedades renales, especialmente en niños como sospecha de microangiopatía trombótica o glomerulonefritis asociadas a complementos, o ya sea por deficiencias genéticas, como el H50 muy bajo, indetectable, o en deficiencias de factor B o factor D, y también, o por defectos de la vía terminal, ya sea como por deficiencia de C5, C6, C7, C8, C9, y esto afecta tanto a H50 como a H50, ya que estos son pacientes con un riesgo muy alto de meningococcemia. Entonces, ¿cómo se interpreta el H50? Normal, pues una función adecuada de la vía alternativa, bajo indetectable, pues uno tiene que sospechar de una deficiencia funcional de la vía alternativa, deficiencia de la vía terminal o consumo por enfermedad activa. Interpretar siempre con C3 y C4. Y siempre complementarlo. Si C3 bajo más C3 4 normal, pues se está activando la vía alternativa. Si hay una H50, a la H50 va a confirmar si la vía está consumida o deficiente. Y va a ser útil como complemento del estudio del perfil completo del complemento. Y ahora vamos con los paraclínicos más importantes que evalúan el complemento y los que más se usan en la práctica clínica, C3 y C4. Son ensayos antigénicos, miden cantidad, no función, eso es importante. Y evalúan la concentración plasmática de C3 y C4. Son las pruebas más solicitadas en la evaluación del complemento y no indican actividad funcional directamente. Estos son los rangos de referencia de C3 de 80 a 60, de 80 a 160 miligramos por decilitro y C4 de 16 a 48 miligramos por decilitro. Importante que esto varíe entre laboratorios y siempre interpretar usando el rango del laboratorio que procesó la muestra. ¿Por qué C3 y C4 son importantes? C3 es una proteína central del complemento. C4 es un marcador temprano de activación de la vía clásica. Por eso son importantes, ya que con C3, que es una proteína central del complemento, y se utiliza más que todo para evaluar la vía alternativa y C4 para evaluar la vía clásica. Y eso va a ser una de las grandes diferencias. Miren que en la vía alternativa se necesita mucho C3 y en la vía clásica se necesita C4 y en la vía de lectina también se necesita C4. También algo importante es que el valor diagnóstico no está a un nivel aislado y el análisis debe ser combinado de un C3 y C4, ya que estos patrones van a orientar a que había está activada la causa probable y la enfermedad subyacente. Entonces, ¿cuáles son los diferentes patrones interpretativos de C3 y C4? El C4 bajo indica que la vía clásica está activada desde el inicio. Un C3 bajo y una C4 normal indica que hay activación de la vía alternativa y que se salta los componentes iniciales de la vía clásica. Cuando hay este es el primer patrón, C4 disminuido y C3 disminuido. Está afectada la vía clásica por consumo. Y pues esto se puede ver en diferentes patologías como el lupus, vasculitis, enfermedad del suero
o por una activación sostenida de la vía clásica. Otro patrón es C4 disminuido y C3 normal. Esto indica que la vía afectada es la vía clásica con activación limitada o deficiencia parcial. Y en estas asociaciones clínicas por el lupus también, porque el C4 baja primero y C3 es mucho más abundante. Otros cambios como la crioglobulinemia mixta, angioedema hereditario, ya que en el angioedema hereditario hay deficiencia de inhibidor de C1 y NH, y por lo cual hay un consumo marcado de C4 y C2 y C3 casi no se consume. O por otras variantes genéticas como bajo número de copias del gen C4 o C4 basalmente bajo sin enfermedad. Otro patrón es C4 normal y C3 disminuido. Aquí muestra que está la vía afectada en la vía alternativa. Y las principales causas es que pues, una glomerulonefritis de C3 o una glomerulonefritis postestreptocóxica, algunos grupos de lupus, ya que esto indica una activación sostenida a la convertirse de C3 por la vía alternativa. Entonces, ahora las deficiencias del sistema de complemento y aspectos clínicos relevantes. Por ejemplo, la deficiencia de C1 y NH, que es un inhibitor, la clínica de este es el angioedema hereditario, que es un edema súbito sin orquídea. Aquí lo podemos apreciar, cómo se hincha toda esa cara, todo este angioedema, ya que esto se produce por un aumento de la bradicinina, que a su vez produce esa esa vasodilatación producirá el edema. Y el tratamiento es con inhibidores del C1 y NH o antagonistas de la bradicinina. Otra es la deficiencia de S3, que está asociada a infecciones graves recurrentes, mayormente piógenas, y pues hay una alteración en todas las funciones efectoras del complemento. También tenemos una deficiencia de la vía terminal C5, C9 de algunos de estos componentes, y que la clínica es que estos pacientes son más susceptibles a infecciones por Neisseria meningitidis y gonorrea. Y del resto del sistema inmunitario permanece funcional. Tenemos la deficiencia de la leptina ligadora manosa y eso hace que la clínica saque infecciones respiratorias y bacterianas en lactantes y inmunodeprimidos y las más recurrentes, ligada a la deficiencia de la vía de la leptina. El complemento y autoinmunidad, por eso es muy importante, ya que una deficiencia de C1Q, C2 o C4 hace de una predisposición a desarrollar lupus eritematoso sistémico, ya que hay una falla en la depuración de inmunocomplejos, por eso es muy importante. Entonces, el complemento del daño tisular, hay una activación inapropiada, lo cual produce glomerulonefritis y vasculitis, y también está participando en el rechazo de injertos. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Pues existen diferentes fármacos como los anticuerpos monoclonales que dan una inhibición terapéutica del complemento cuando no está bien regulado, como el eculizumab que inhibe a C5. Y si se inhibe a C5, pues evita el complejo de ataque de membrana. Y esto se usa en diferentes patologías como la hemoglobinuria paroxística nocturna y la miastenia grave. Y en conclusiones, en un resumen global, pues el complemento es un sistema esencial para la defensa y la homeostasis. Hay una coordinación entre las vías clásicas, lectina y alternativas, y hay una amplificación rápida y específica. Y como conclusión final, el complemento representa vínculo dinámico entre inmunidad innata y adaptativa. Su equilibrio es vital y tanto la deficiencia como la hiperactivación son patológicas. En mi bibliografía, muchas gracias.